Hola, yo soy Xochitl y junto a mis compañeros Itzel, Diana, Alejandra y Alfredo les explicaremos un poco más sobre qué son las fianzas. Todos y cada uno de nosotros somos estudiantes de la licenciatura de Actuaría impartida por la Unidad Académica Profesional de Cotlán Izcalli. Y abordaremos temas como por ejemplo, ¿qué es una fianza? Características, elementos que intervienen en la contratación de una fianza, la diferencia entre una fianza mercantil y una fianza civil, al igual que la diferencia de un seguro y una fianza, las afianzadoras, los ramos y subramos de las fianzas, reclamación de una fianza y cómo hacer una reclamación de una fianza. Pero para conocer un poco más sobre la fianza necesitamos saber dos cosas importantes. La primera, ¿qué significa la palabra fianza y sus antecedentes? Bueno, como bien sabemos, la palabra fianza significa el depósito dado en garantía, del cual viene del sufijo anza, del verbo fiar. Este viene del verbo de latín fidere, que significa confiar, y de fides, que significa lealtad, fe y confianza. Sabemos que sus antecedentes se remontan a una inscripción en una tablilla de la biblioteca de Sargón I, rey de Sumeria Akkad, entre los años 2613 y 2568 a.C. ¿Pero por qué surgió? Surgió por la necesidad que tiene el ser humano de cumplir sus derechos ante un tercero, pero teniendo en cuenta que si no se cumplía los podría afectar económicamente. ¿Qué es una fianza? Es un contrato en virtud del cual una institución de fianza se compromete a garantizar el cumplimiento de obligaciones con contenido económico, contraídas por una persona física o moral ante otra persona física o moral, ya sea esta privada o pública, en caso de que no se cumpla. Características de la fianza. Se otorgan a títulos onerosos o gratuitamente. El fiado es una persona moral autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se garantizan las obligaciones mediante una póliza. Es un accesorio porque nace de otro contrato. Es una garantía personal. Es consensual, unilateral o bilateral. El tiempo es indeterminado o por un periodo establecido. Solidario o mancomunada. Elementos que intervienen en la contratación de una fianza. Beneficiario de la póliza. Persona física o moral quien se le otorga la póliza. Fiado. Persona física o moral a nombre de quien se emite la póliza. Obligado solidario. Es la persona física o moral que se compromete con sus bienes de forma colateral a cumplir las obligaciones contraídas por el fiado ante la afianzadora en caso de que el fiado no cumpla. Intermediario. Es la persona física o moral que pone en contacto a la afianzadora de una relación jurídica comercial. Afianzadora. Es la persona moral autorizada legalmente para otorgar fianzas. Hola queridos compañeros, mi nombre es Diana Cerda y nosotros les vamos a hablar sobre la fianza en general. Así que comencemos. Yo les voy a explicar más o menos qué es la diferencia entre la fianza civil y la fianza mercantil. Esto es muy sencillo de abordar. Simplemente, la fianza civil es aquella que está regulada en los diferentes códigos civiles. En cambio, la fianza mercantil es aquella que otorga una institución autorizada. Como lo hemos venido manejando en clase, necesita estar regulada por la Conducef y por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y esta es onerosa, mientras que la civil es totalmente gratuita. Ahora les voy a hablar sobre la diferencia entre seguro y fianza. El seguro es un contrato principal, mientras que la fianza es un contrato accesorio de garantía. Las prestaciones del asegurador consisten en asumir riesgos, esto hablando de seguros. Mientras que en la fianza se garantiza el pago de la obligación y el cumplimiento de esta. Mientras que en el seguro se tienen en cuenta la posibilidad de pérdidas y experiencia acumulada.
Pero, en cambio, en la fianza, el cobro de prima se establece como porcentaje del monto afianzado. En el seguro podemos ver que tenemos un contrato bipartito, ya que consiste entre la aseguradora y el asegurado, mientras que la fianza es un contrato tripartito porque existen tres elementos: el fiado, el acreedor y la fianzadora. Así que en el seguro, a petición del asegurado, este puede ser cancelado en cualquier momento, mientras que en la fianza solo puede ser cancelada cuando la obligación principal termine, y esto hablando de la fianza de empresa. Muchos nos preguntaremos, ¿qué es una fianzadora? Esta es una compañía que es una persona moral cuyo objetivo específico es el de expedir pólizas, llamadas fianzas, mediante el cobro de una prima, con las cuales se garantiza el cumplimiento de determinadas obligaciones. Su principal función consiste en garantizar el cumplimiento de estas obligaciones mediante el establecimiento de la fianza como un instrumento de garantía. Es de suma importancia, ya que prestan servicios de liquidez y solvencia, y al obligarse a cumplir las obligaciones afianzadas, ayuda al desarrollo económico y social de un país. Bueno, ahora vamos a hablar de las fianzas y sus ramos. Las fianzas se dividen en 5 ramos. El primero de ellos son las fianzas de fidelidad, judicial, administrativa, de crédito y fideicomisos de garantía. Principalmente vamos a hablar de las fianzas de fidelidad. ¿Qué es una fianza de fidelidad? Como su nombre lo dice, se busca que los empleados sean fieles a la empresa, a su trabajo. De este modo se afianza a los empleados de X empresa para poder indemnizar las posibles pérdidas que se pudieran dar en caso de que alguno de los empleados cometiera un delito, como robo, fraude, abuso de confianza, etc. Esta fianza se divide en individual y colectiva. Como su nombre lo menciona, la individual es para una sola persona y la colectiva es para un grupo de personas o bien para todos los empleados. No sé, por ejemplo, tenemos un taller y el lunes nos llegó un carro de lujo y se quedó que se tendría dentro de una semana, ¿no? O sea, el próximo lunes se trabaja y todo, pero el auto queda el viernes, ya no hay más trabajo, el lunes ya solamente se tiene que entregar, sábado y domingo no se abre el taller, pero hay un empleado de confianza, el cual tiene llaves del taller. Llega el viernes y decide salir de fiesta y le parece buena idea tomar el coche para lucirse, no sé, con sus amigos o cualquier persona, pero lo choca. ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues entra el reclamo de la fianza por el abuso de confianza de este empleado y para poder cubrir los daños al dueño del auto. Ahora la fianza judicial. Esta se deriva de un juicio y puede ser judicial penal, judicial no penal y judicial que ampare a los conductores de vehículos automotores. La primera, la fianza judicial penal, garantiza la libertad de una persona física, no puede ser moral, dentro de un proceso penal o ya sentenciado por un delito, como puede ser por robo, por abuso de confianza, etc. La segunda, que es la judicial no penal, es cuando dos personas o ambas partes no se ponen de acuerdo. Por ejemplo, cuando un matrimonio se disuelve, entra la pensión alimentaria, pero no se cumple con la pensión, se va con el juez, la persona que tiene que dar la pensión es detenida hasta que se compruebe lo contrario, o
bien se pague o se adquiera una fianza que garantice el daño que hizo. Y por último, la fianza judicial que ampara a los conductores de vehículos automotores. Este siempre va a ir incluido en un seguro, el cual va a garantizar la libertad del conductor independientemente de los daños que haya podido cometer, o bien si mató a una persona, ¿se puede estar bajo fianza? Sí, se puede. Y bien, las fianzas administrativas son las más comunes, las cuales nos garantizan las obligaciones legales y económicas entre particulares, ya sea entre una persona física o moral. Su principal objetivo es satisfacer la necesidad de hacer del cliente. Esta se divide entre la fianza de obra o proveeduría, la cual nos va a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la contratación para la realización de obras o adquisición de algún bien o servicio. Como segundo tenemos la fianza fiscal. Generalmente es solicitada por autoridades como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el IMSS o bien el Infonavit. Esta puede ser por inconformidad fiscal, se da cuando se tiene un adeudo en el pago de impuestos y como consecuencia del anterior, el convenio de pago en abonos, que se da cuando se pierde el juicio de inconformidad y no se cuenta con la liquidez suficiente. Entonces se negocia el pago de parcialidades de esta deuda. Y por último, de arrendamiento. Es el pago oportuno de arrendamiento por bienes muebles como maquinaria o equipo, o bienes inmuebles, que vendría siendo lo que conocemos muchos, que es la renta de algún lugar como una casa, bodega, locales, etcétera. Fianzas de crédito. Tiene 3 subramos que son suministro, compraventa y otras fianzas de crédito. En la parte de suministro quiere decir que otorgan a una persona natural o jurídica para garantizar a un tercero la celebración de un contrato de acuerdo a las características del mismo y las distintas etapas. En las áreas que se utilizan las fianzas puede ser como en Pemex, que esto se origina por la exploración y producción del gas, que esto quiere decir que garantizan el pago de los créditos otorgados por la venta de gasolina y de aceites. Otro punto que marca que es la compraventa, que garantizan el pago de bienes o servicios solicitados bajo un contrato de mercancía, y el último sería otras fianzas de crédito. Por último tenemos fideicomisos de garantías, que tiene 2 subramos, que es la relación con pólizas de fianzas y la otra es sin relación con pólizas de fianzas, que esto quiere decir que permite asegurar o respaldar el cumplimiento de obligaciones a cargo del área, que esto lo mencionan como un ramo independiente. Reclamación de una fianza. Quiere decir que tiene el derecho el beneficiario para exigir que se cumpla con la obligación asumida por el fiado o ser indemnizado por parte de la afianzadora. Bueno, otro punto importante que marcan es cómo reclamar una fianza. El primer punto requiere por escrito a la afianzadora que se atienda el pago de la fianza. El segundo punto sería, la afianzadora solicitará al beneficiario todo tipo de información acerca de la fianza y el motivo de la reclamación. Y el tercer punto, el beneficiario tiene 15 días para juntar y proporcionar la documentación requerida. Y el cuarto punto sería, ya una vez entregada la información, la afianzadora tiene un plazo de 30 días para proceder con el pago. Bueno, por nuestra parte sería todo y les agradecemos mucho por su atención.